Bendición a todos los que nos pueden ver en este día, que hoy nosotros no tenemos trabajo y nos tocó a descansar. Y ya que nos tocó a descansar, tenemos esa bendición, ese shalom, para dar un comentario de la Sagrada Escritura. Y voy a dar un comentario sobre los escritos de Mateo en cuanto a la palabra Mesías, que muchas veces puede ser que los estudiosos, algunos han argumentado y otros han negado la existencia del escrito de Mateo. Y el libro de Mateo se ha visto en una contradicción en la esfera de la humanidad. Somos miles y millones de personas estudiosos, y otros han tomado un conocimiento muy diferente al libro que Mateo dejó. Vamos a leer en Mateo 2 y verso 1 hacia verso 5, y lo vamos a leer de una manera castellana, del español, de una manera como cualquier Biblia común. Vamos a leerlo, que nos enseña Mateo 2:1 hacia el 5, verso 5. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea, el día del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ese Mesías. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén de Judea, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Estamos leyendo hasta el versículo 6, hasta el verso 6. Mateo 2:6. Yo solamente voy a dar un comentario. No estamos para ser superiores a ningún estudioso del mundo. Respetamos las instituciones religiosas en los 4 cantones de la tierra. Solamente es un pequeño programa de vocación, mas si alguno puede comprender nuestra vocación,
En todo el mundo se lee esta palabra como esta misma Reina Valera enseña después que nació Jesús. Eso es lo que enseña esta Biblia, Reina Cipriano de Valera, Jesús. Hay que comprender, como dije, no estamos rechazando a ningún estudioso de la Escritura. Tenemos en el mundo 3.800 judíos, rabinos ortodoxos que controlan el Estado judío, por lo menos 60 millones de judíos en el mundo. Hay 3.800 rabinos que controlan el mundo judío ortodoxo, aproximadamente de un número de 60 millones en toda la faz de la tierra. También hay unos 360 rabinos mesiánicos con diferentes credos y con diferentes normas de vida sobre toda la tierra. Se conocen como los rabinos mesiánicos. Hay por lo menos unos 360 rabinos o rabinos mesiánicos en el mundo que tienen la misma idea, el mismo concepto de los rabinos ortodoxos. Primero, porque guardan el día Shabbat, el mismo día que guarda Israel. También pagan un impuesto de diezmo, lo mismo que paga Israel. Por eso que somos, lo que decimos es que estos dos grupos tienen el mismo concepto. La única diferencia es que ellos usan la palabra Yeshua. Usan la palabra Yeshua para ellos, que Dios envió a su hijo Yeshua. Y los rabinos ortodoxos creen que el Jesús que Roma inventó. Entonces, porque aquí dice esta escritura, Jesús. Y esta palabra Jesús está registrado bajo los registros de Roma. Y hay veces entonces el movimiento judío ortodoxo acusa al judaísmo mesiánico que es un movimiento cristiano, que ellos no son judíos, son cristianos, 100% cristianos. Yo quiero decir una parte, que el judaísmo mesiánico no es un cristianismo. Son judíos que toman el nombre de judaísmo mesiánico, porque un cristiano no acepta guardar el Shabbat, mas no cree en el Shabbat, sino ellos creen el domingo como día del Señor. Todos los cristianos del mundo creen que el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana, por la cual acusar al mesianismo, que es un cristianismo, como que no está correcto. No está correcto. Es más fácil decir que el judaísmo mesiánico y el judaísmo ortodoxo tienen la misma norma, porque el judaísmo mesiánico está constituido bajo una ley de Israel. Por decir, el judaísmo mesiánico está esclavo a obedecer las leyes de la misma nación de Israel. O quiere decir, los rabinos mesiánicos tienen un concepto de obedecer a las leyes rabínicas ortodoxas.
El mesianismo cobra un impuesto del 10%. Israel cobra el 10%. Lo mismo guardan el mismo día Shabbat. Lo mismo que los mesianos, lo mismo que Israel. También el día Pesaj, que se llama en el concilio judío de Israel o de Jerusalén, también se celebra el mismo día que la nación de Israel celebra Pesaj, es el mismo día celebra los mesiánicos. Entonces no se puede acusar que el mesianismo es un cristianismo, no, sino es un sistema judío mesiánico que está alineado con el judaísmo ortodoxo. La única diferencia es que el mesianismo cree en un Yeshua, ¿verdad? Cree en un Yeshua que los ortodoxos se acusa que la palabra Jesús en el mundo cristiano no califica para el Mesías. Yo voy a dejar claro en este sentido cuál es la confusión dentro del mesianismo y dentro del cristianismo y dentro del ortodoxo sobre la palabra Mesías. Sobre la palabra Mesías, el sistema judío de ortodoxo crea y está muy seguro y muy confiado que el Mesías que puede librar a Israel no ha venido. Es un concepto ortodoxo, un concepto que gobierna la nación de Israel. Es un concilio Sanedrín de Israel. Afirma el Mesías no ha venido y está en espera que el Mesías pronto va a venir. Eso significa legalmente que para Israel o para Jerusalén o para el concepto judío ortodoxo, el Mesías todavía no ha venido. Y el concepto mesiánico, judío mesiánico, se identifica, la religión mesiánica se identifica que Dios envió a su hijo que se llama Yeshua. Pero en mi sistema o en mi concepto o en mi comentario es que no hay ningún Yeshua. No hay. Porque este Yeshua son los rabinos mesiánicos que pudieron haber argumentado las escrituras. Entonces, ¿cómo podemos contestar al judío ortodoxo y al judío mesiánico? Es que el judío ortodoxo debe reconocer que este trasfondo de ideas y de argumentos científicos que trae la escritura con el nombre Yeshua o con el nombre de Jesús fueron argumentos rabínicos mesiánicos, podemos decir así. Y también estos argumentos que hay un Yeshua que se conoce en la escritura, puede ser que este fue un nombre argumentado. Es un argumento del movimiento mesiánico. Y también porque la palabra Yeshua y la palabra Jesús es el mismo. No se puede cambiar. Claro, tiene cambio en el mundo gregoriano, en el mundo griego, en el mundo gentil. En el mundo gentil, la palabra Jesús es un nombre impuesto por los gentiles. Entonces, ¿cuál es la razón aquí del mesianismo y del cristianismo gentil? Hay que hacer una diferencia entre judaísmo mesiánico con su Yeshua y entre el movimiento cristiano con su Jesús. Entonces, la complicación aquí, Mateo en su escrito, ¿verdad? Mateo en su escrito se conoce más. En su escrito de Mateo se conoce más. Mateo nos enseña en su escritura que hemos hallado este Mesías. Estamos hablando en el sistema de nuestra lengua castellana. Hemos encontrado al Mesías que hablaron los profetas.
hemos encontrado a este Mesías que escribió Moisés. Entonces, posiblemente que Mateo, la palabra Mesías, Mateo lo conoció más como un autor de la vida, como un redentor y como un amo, como un dueño de la vida. Entonces, por eso Mateo escribe en su escrito como amo, que se conoce en nuestro castellano como Señor. Como Señor. Entonces, esta palabra Jesús y Yeshua, los dos movimientos, tanto el movimiento mesiánico, que se conoce judío mesiánico, tanto como el movimiento cristiano, que se conoce como la iglesia, la manera exacta aquí sería la copia. Lo que la Biblia como código real, como Kadosh, como la Biblia israelita o cualquier otra Biblia mesiánica, ¿verdad? Vuelvo a repetir, como la escritura Kadosh o la escritura código real, ¿cómo usted puede encontrar ahí que es una copia? Porque en todas esas Biblias, lo mismo, vamos a decir aquí que a los judíos ortodoxos, ellos siempre hablan la palabra Dios, Dios. Cuando tú vas a leer en el castellano, en sus Biblias de los ortodoxos, estamos hablando pues de sus Biblias que ellos copian, que ellos están llevando a cabo en sus libros, en sus movimientos ortodoxos. Porque el ortodoxo es el más grande en el mundo. Cuenta unos 40 millones de ortodoxos y unos 30 millones son hispanos, de habla castellano, español o de habla español. Entonces, cuando saca su escritura, cualquier Tanaj que ellos sacan, siempre usted va a encontrar la palabra Dios. Dios. Entonces, ahora sí vamos a señalar, vamos a poner en la mesa redonda. El ortodoxo, cuando pone en su escritura Dios, es como que si usted estuviera poniendo un Jesús que no existe. Entonces, cuando el Mesías pone Yeshua en su escritura, en código real o en Kadosh, como Yahoshua, como Yeshua, es lo mismo que estuviera diciendo la palabra Dios. Por decir, es una copia de la realidad que no es correcta. La palabra Dios no es correcta. El Eterno no es un Dios. Entonces, Yeshua no es un Yeshua. Por decir, no hay Yeshua. Más claro así, no hay Yeshua. Entonces, lo vamos a aceptar una idea del ortodoxo que Yeshua no es cierto. Vamos a decir que lo que dice el ortodoxo que Yeshua no es cierto, perfecto, no es. Y lo que dice solamente que mucha gente hay veces tiene ese temor de decir la verdad. Pero es mejor decir la verdad, que Yeshua es una incapacidad intelectual científica de los rabinos que copiaron la escritura, que no son capaces de hacer una copia legal, que Yeshua no existe. Esa es la mera palabra, Yeshua no existe. Entonces, pero en el Moshoch, así, el Moshoch, que se viene del ungido, que después se traduce como Mashiach, ¿verdad? En la Biblia mesiánica dice el Mashiach, como lo mismo como dice el ortodoxo, Mashiach, que el Mashiach no ha venido. Mashiach. Entonces, Mashiach en el código real o en el Kadosh o en la Biblia israelita, Mashiach no ha venido, ¿ok? Muy bien. Entonces, es la copia científica que el mundo mesiánico no ha alcanzado intelectualmente, no es alcanzativo todavía, porque legalmente Yeshua no existe. Y Mateo habló cuando Isaías dijo que la ventula dará a luz a un hijo, y su nombre, aunque en el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo mesiánico, se dice que es un título, pero en el escrito, y también queremos decir a los judíos ortodoxos que el libro de Mateo no vale, es un libro cristiano, que es de Roma. Yo lo voy a decir claro. Mateo, en el tiempo de Mateo, legalmente
la iglesia católica, la iglesia de Roma, la iglesia protestante, como se llama, no existía, porque la iglesia católica fue 300 años después de nuestro maestro. Por eso Simón Kefas, como Juan, como Lucas, como Mateo, ellos dijeron Rabí, Rubí, maestro. Esta palabra es un término que está basado en el camino hebreo, en el tiempo de nuestro maestro, porque así dice la escritura. Se unieron los principales sacerdotes, maestros principales que gobernaban en ese tiempo y llevaron a nuestro maestro bajo juicio, bajo investigación, que si este es el Mesías o vamos a esperar a otro. Muy bien. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, cuando nosotros miramos esto, que el catolicismo no existe, hay que reconocer que cuando dice el catolicismo, la católica universal, que Petra, piedra, que Cristo dejó una iglesia, mire, eso sería la falsedad más grande en el caos mundial del cristianismo, de los pastores, de los seminarios, de la teología científica del mundo cristiano. Porque Mateo no es un libro cristiano. Yo quiero decir a los estudiosos del mundo que el libro de Mateo no es un libro ortodoxo, ni es un libro de los mesiánicos, ni es un libro gentil, es un libro hebreo de los primeros creyentes que creyeron en un, si usamos esta palabra castellana, Mesías, aunque nosotros lo conocemos como Moshoch, que es la revelación del Padre en la tierra. O sea, el Padre mismo, el Eterno, vino hacia la tierra de Jerusalén, de Judea. No envió aún su hijo. Un hijo que lo envió no existe. La palabra hijo que remuestra la escritura es como hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de José, hijo de Miriam. Se conoce como su vida humana en la tierra. No tiene que ver nada que hay un Dios que envió a su hijo, y esto es el error mesiánico o es el error del cristianismo. El Padre no tiene un hijo que lo envió para salvar al mundo, sino esta palabra. Por eso para nosotros en sí, vamos a decir claros al ortodoxo, al judaísmo mesiánico y a los cristianos, para nosotros los creyentes como Mateo, como Lucas, como Marcos, no hay un hijo que fue enviado, no hay un hijo, sino el Padre se humanó. Entonces cuando dice hijo de Abraham, hijo de David, es que el Padre se humanó en vida humana cuando nació como hijo de David y como hijo de Abraham. Y esta escritura para nosotros no hay Nuevo Testamento. Por eso queremos decir claro al mundo judío ortodoxo que realmente Mateo no hizo un Nuevo Testamento, porque no existe. No existe. El nombre Abraham y el nombre David no es nuevo. Para nosotros es un pacto abrámico, un pacto restaurado, un pacto que... ¿Por qué decimos pacto renovado? Porque nosotros creemos que Jesús, que escribió Roma en este libro, ¿verdad? Siguiendo este libro, fue un argumento de los romanos católicos, que no existe ningún Jesús. Y la palabra Jesús fue un argumento de los hombres. ¿Cómo salió Jesús? Salió porque ellos no entendieron, no hablaban hebreo, y ellos pensaron, no, pues vamos a poner Jesús. Jesús, el que vino allá, vino aquí. Bueno, porque ellos no pudieron entender las escrituras. Mientras que Mateo nos enseña, la ventula dará a luz un hijo, y su nombre se llamará, en esta Biblia dice Emanuel, aunque es un poco más cortado, es Immanuel, aunque más allá es otro nombre, pero estamos hablando aquí en el castellano, como dice ahí Emanuel, aunque esa palabra no está correcta.
¿Qué quiere decir? El Eterno o el Señor, nuestro amo eterno, está con nosotros. Esa palabra prometida en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, o esta palabra es un ser viviente, el Moshoch ungido, el Padre mismo en la tierra. Ahora ya no solamente es una palabra hablada y profetizada y avisada por los profetas. Ahora el Moshoch está en la tierra con sus Tolmidoi, discípulos, y dice nuestro maestro: yo soy vuestro Rov, vuestro maestro, yo soy tu maestro, y no puedes tener otro. Aunque en el mesianismo se cambia aquí, no, es que el Mashiach es único, y es que después del Mashiach no podemos creer en otro. No. Cuando dice que tú no puedes tener otro Mashiach, no puedes tener otro Mashiach. No puedes tener otro rabino. Que nosotros no podemos tener otro rabino. No podemos, por eso nosotros no podemos decir otro rabino. No. Sino nuestro Moshoch es el Padre, nuestro Rov. Y ahora no está con nosotros. Está en el Shomoyin, está en su trono. Como dice el Sholiach, el enviado, el emisario, el juez. Y dice en su carta, dice el Sholiach en su carta a los hebreos, si él, después de su muerte, fue 3 días a la tumba, y después de su muerte ascendió en el Shemoyín y se sentó en su trono derecho. No hay un padre que está al lado y no hay un hijo que está a la izquierda. No hay un hijo que está a la derecha ni a la izquierda. El Padre mismo que está en su trono, el Padre mismo que se humanó, murió sobre el madero, dio su vida y nos dio redención, es el mismo Padre. Es un Padre creador. Entonces, cuando nosotros no creemos en el Nuevo Testamento, sino es el pacto abrámico. Para nosotros el libro de Mateo, ese es el trasfondo de conocimiento, que el Nuevo Testamento es una idea del cristianismo. No hay Nuevo Testamento, porque la revelación del Mesías fue hablada desde Abraham, desde los profetas, que yo levantaré profeta en medio de vosotros, como yo te he levantado. Estaba hablando a Moisés, y que se levantaría otro Moisés, como Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Misraim, Egipto, que estaban sufriendo por 430 años en Egipto, bajo las leyes del faraón. Y el Eterno dijo a Moisés: tú vas y sacas a mi pueblo y lo lleves al monte, para que allí, al pie del monte, consagran mi nombre. Entonces, ese pueblo que salió en el monte Sinaí es el mismo pueblo, el remanente, que es Mateo. Por eso que Mateo no fundó otra congregación, no fundó otra iglesia, no fundó... es de la misma línea de Isaías, es de la misma línea de Elías, es de la misma línea de los profetas, de Daniel y de todo. Por eso cuando la Escritura dice que porque de mí escribió Moisés. Entonces no hay iglesia, la iglesia también no existe. No existe la iglesia, no existe Yeshua, no existe Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir a los rabinos de Israel que este Mateo es un libro real, es un escrito verdadero? Por decir así, que no puede haber otro Mashiach. Por eso nuestro maestro dijo: yo soy tu Moshoch, yo soy creador del universo, yo el que vino, me humané, se humanó, humanamente vino. Pero él no se pudo conocer, no dijo: mire, yo soy el creador, yo estoy aquí con ustedes. Porque entonces el mundo fuera de otro mundo. Es más, cuando lo llevaron ante el concilio, cuando lo llevaron a la muerte, la investigación de Poncio Pilato, nuestro maestro nunca dijo: mire, yo soy el creador, yo estoy aquí. Él simplemente dijo: yo vengo a cumplir lo que está escrito por los profetas. O sea, él no se podía oponer, tenía que entregar su vida. Queremos decir claro que Mateo, vamos a decir claro,
a los concilios rabínicos del mundo, tanto mesiánico, tanto cristiano, tanto ortodoxo, a los 60 millones de judíos en el mundo y a los 4.000, 5.000 rabinos del mundo, a los que sostienen el movimiento mesiánico y al movimiento judío ortodoxo en el mundo, que son 60 millones de judíos. Lo decimos claro, que los escritos de Mateo no es un nuevo pacto, no es un evangelio nuevo, no señores. El Mateo, su libro, es un pacto abrámico. Cuando nosotros decimos que es el pacto renovado, quiere decir que nosotros, el Yeshua, que los rabinos mesiánicos pusieron en nuestros libros, deben ser quitados o deben ser no borrados, pero debe ser respetados. No, nosotros no decimos, mire, que hay un Yeshua, que hay un Jesús, porque estaríamos engañando. Mire, cuando usted dice que hay un Yeshua, primero que engaña al mundo de Israel, al mundo judío. Y cuando usted dice que hay un Jesús, no es que vamos a decir Jesús, es que Jesús, y no, es que se van a espantar. Mire, señores, nosotros no queremos engañar al mundo. El Jesús que Roma inventó debe ser borrado de nuestros caminos. Para nosotros, algunos solo podemos leer que la Biblia así está escrita, no nos ofendemos por eso, porque solamente lo estamos leyendo. Pero nuestra institución hace una demanda que el Yeshua de Roma debe ser borrado de nuestra mente. No podemos creer en un nombre Yeshua que no existe. No podemos creer en un nombre Jesús. Jesús y Yeshua son las mismas palabras que usa el judaísmo mesiánico o que usa el judaísmo cristiano. Entonces queremos decir al mundo judío ortodoxo que no hay Yeshua, no hay Jesús, pero el Mesías redentor. Queremos decir que el Sefer, el libro, los escritos de Mateo, está escrito en un mundo hebreo. Muchos hombres dicen, no, es que el libro de Mateo no califica, el libro de Lucas no es cierto, el libro de Juan, lo que dijo Juan Bautista es un cristianismo y que Jesús, Yeshua, vino a fundar un cristianismo. Señores, queremos decir al mundo en general, a los 60 millones de judíos en el mundo y al mundo en general, no hay Jesús, no hay Yeshua, porque el Padre vino, se humanó y estuvo con nosotros. Solo hay un creador, el mismo que hizo el universo y el mismo que vino a la tierra y redimió a su pueblo y se sentó en su trono derecho, no a la derecha, porque a la izquierda y a la derecha no hay ningún hijo. El Padre está en su trono, solo hay uno. Muy bien. Entonces, para nosotros, el libro de Mateo es un escrito real, es un escrito verdadero para definir el tiempo del Mashiach, como se conoce en el judío mesiánico o en el judío ortodoxo, Mashiach. Nosotros lo conocemos como el Moshoch. ¿Qué quiere decir Moshoch? El Padre revelado con nosotros. O sea, el libro de Mateo son las palabras del Padre en la tierra que nos da redención y vida. Y queremos decir también que la redención del judaísmo, del judío en Israel, por decir, al movimiento, al concilio de 70 ancianos, al concilio, al concilio de 7 personas, al concilio de 12 hombres, al concilio de 24 personas y al concilio de 70 ancianos en Jerusalén, que se manifiesta en tres grados, en 3 niveles de grado, 1, 2 y 3. Donde está un nivel de 12, un nivel de 24 y un nivel de 70 ancianos. Entonces, este nivel de concilio de 70 ancianos, decimos a Israel, a Jerusalén, a la nación de Israel, al concilio judío, que el libro de Mateo es un libro hebreo. Entonces, ¿cómo es que ahora hay un Jesús en esta Biblia? ¿Cómo es que aquí aparece un Yeshua? Por la copia de los rabinos mesiánicos y del mundo católico. Por decir, los papas han argumentado la copia. Como no son pueblo del Señor, ellos no entendieron el camino que Mateo pudo haber escrito, porque Mateo no escribió una Reina Valera. El Sefer, los escritos de Mateo,
escribió conforme al mandamiento de los profetas. He aquí la ventula, o he aquí la doncella o la mujer joven dará a luz a un redentor, no salvador, no salvación, sino redentor. ¿Qué es redención? Redención es que una persona en vida humana va a ir a la muerte, va a entregar su vida sobre el madero como un cordero, como cuando se llevaba el perdón, como dice la Reina Valera, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel a cada año se llevaba un cordero por familia. El Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, llevaba ese cordero para cada familia, para que encontrara el perdón delante del Eterno. Pero ahora, en día de Pesaj, nuestro maestro dijo: ¿cuántas veces yo he querido celebrar Pesaj con vosotros? ¿Para qué? Porque ahora ya no va a haber un cordero terrenal, ahora va a haber un cordero espiritual, un cordero humano, en vida humano. Por eso cuando Juan el Nabí, o sea el profeta, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado, la transgresión del pueblo judío, del pueblo de Israel, que va a quitar la transgresión. Por eso nosotros conocemos que Israel hoy día es gentil también. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Que Israel está paganizado. Si usted vea los libros judíos, los grandes sellos de Israel, va a encontrar la palabra Dios, la palabra Yeshua, la palabra Jesús. Con eso constituye un estado judío, gentil y pagano que debe regresar a su creador y abandonar una idolatría, porque si tú pones a un Yeshua fuera del Eterno, te conviertes en un idólatra. Si un cristiano pone a un Jesús fuera del Creador, está lejos de la verdad. Está lejos un cristiano de la verdad. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano, pues, tiene que dejar su domingo, tiene que dejar su primer día de la semana, tiene que dejar su cristianismo, tiene que dejar de ir una hora al culto, todo ese. Tiene que dejar su estado de pastor, tiene que borrar su estado de seminario. Si tiene unos 300 hombres estudiando en un seminario, pues hay que borrar ese seminario, bórralo. Sí, hay que borrar el seminario, hay que olvidar el seminario y hay que seguir las escrituras. Creer en un ungido Mesías, el Padre, revelado a la tierra, en la tierra de Jerusalén. Vino su mamá, se conoce como Miriam o Miriam, y su papá José o Joseph, que se conoce en nuestro castellano José. Por eso cuando nosotros vemos la escritura, el hijo de José, nuestro Ro, nuestro maestro, nuestro Moshoch, y Menuel, o sea, el creador con nosotros, se conoce como un Moshoch, como un enviado que vino, pero él no es otro enviado, es el Padre a la tierra, vino a la tierra de Jerusalén. Entonces, nosotros debemos entender que los que enfrentaron a nuestro maestro fueron el movimiento fariseo, el saduceo y el fariseo, y que llevaban a cabo como el control final sobre Israel. Hoy día el fariseísmo está en vigencia, está en vida, pero ¿hay algún Mesías que va a venir? No. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprobar? ¿Cómo podemos nosotros que Israel entiende que realmente el Mesías que escribió el verdadero libro de Mateo, cómo nosotros podemos probar? Ok, vamos con esto. Señores de Israel, señores mesianos, señores cristianos, primero con el cristianismo, ¿va a haber un rapto que le va a levantar la iglesia en el cielo? No hay. Por el nombre eterno, voy a volver a decir así, ¿hay un rapto que la iglesia lo va a levantar al cielo? No lo hay, porque hay un Jesús. Para los cristianos no existe, porque Jesús Roma lo inventó. No hay. Mateo nunca habló de iglesia, Mateo nunca habló de Jesús. Ellos hablaron de un Moshoch, Emmanuel, el Padre revelado en la tierra. Nunca hablaron de Jesús.
nunca hablaron de Yeshua, nunca hablaron de iglesia. Entonces usted, como un cristianismo teológico, como un cristianismo filosófico, porque ese es el que tiene el mundo cristiano, siempre sigue con su teología, con su filosofía, con su antropología, con su futurología. Aquí no existe, no existe. Aquí existen los libros escritos por Mateo. Y también queremos decir que muchos judíos mesiánicos dicen, no, es que Mateo, el libro de Mateo es un midrash. Midrash. Yo lo voy a decir en este concepto, Mateo no es un libro midrash, porque la palabra midrash, que quiere decir, es la segunda palabra de un registro auténtico. Voy a decir esto. La palabra midrashim o midrash es una segunda palabra de un registro verdadero. Entonces, Mateo no es un midrash. Mateo es un registro auténtico ante las autoridades rabínicas de Israel y ante la autoridad del Eterno. Mire, vamos a poner 4 personas como autoridad legal en la tierra por el Eterno. Tenemos el que se conoce en el mundo cristiano, el Evangelio de Juan. Tenemos como se conoce el Evangelio de Lucas. Tenemos como se conoce el Evangelio de Mateo. Y tenemos el Evangelio de Marcos, porque así lo pusieron los hombres. Porque ellos no eran evangelistas, Señor. Eran hombres jueces, hombres profetas, hombres discípulos. Ellos no eran apóstoles. Ellos nunca fueron apóstoles. Porque la palabra apóstol es una apostasía. O sea, es como decir el Cristo. No hay ningún Cristo. Ningún Cristo vino. No hay ningún Cristo. Porque para el mundo, en su copia de copia que hizo, puso un Cristo, puso un Jesús. El Padre no es un Cristo, el Padre se humanó, que no tiene que ver nada con Jesús, ni con Yeshua, ni con ningún Cristo. El Mesías Redentor, el Moshiach Redentor, el Padre que murió sobre el madero y dio su vida allí, no es un Yeshua, no es un Cristo, no es un Jesús. Entonces, es lo mismo que la iglesia. No hay iglesia. Esa iglesia nació en el mundo gentil por no haber entendido las escrituras, y Roma impuso su imperial sobre los cristianos. Aunque Martín Lutero, hay que entender que Martín Lutero se apartó de Roma, que es el mundo cristiano. Por eso que Roma es una parte que es Roma, y el cristianismo ha avanzado un poco, cree que tiene esa esperanza y tiene ese don de entender la escritura. Pero el mundo romano definitivamente está perdido completamente, aunque el cristianismo también está perdido, pero todavía el cristianismo tiene un poquito aunque está en el cero, pero todavía puede mirar un poquito la luz, pero necesita abandonar su estado cristiano, su domingo, su primera semana, porque las convocaciones del Eterno son 7, y esas convocaciones están en pie desde que salió en el monte Sinaí. La orden que se le dio para libertar al pueblo hebreo de Egipto, esas convocaciones están allí. Y guardaréis el día de reposo. Hoy día no es el Shabbat tampoco. Hoy día cae en el día jueves. Entonces el primer día de la semana es viernes, sábado, lunes, martes, miércoles. Miércoles. Allí empieza. Miren pues, empieza viernes, sábado, primer día de la semana, lunes, martes, miércoles. Total son 6 días. Entonces el primer día de la semana hoy día es viernes, y el día de reposo hoy día es jueves. Siempre se llama el día de reposo, pero los hombres, los gentiles, tanto los judíos, cambiaron ese periodo y se ha movido ese tiempo legal. Hoy día el verdadero día de reposo es el día jueves. Entonces, si el primer día de la semana fuera legal, fuera el día viernes. Entonces los cristianos realmente han mirado un poquito de luz, pero yo no lo puedo juzgar. El Eterno va a juzgar a los gentiles y va a juzgar a los que se llaman judíos. Entonces aquí no ven yo como para ser más grande que ustedes. No, simplemente estas palabras es un comentario que el Mesías Redentor, con el libro de Mateo, como ya dije, los 4 personas, ellos fueron jueces, autoridades,
que dominaron la lengua del Eterno aquí en la tierra. Ellos nunca hablaron hispano, no hablaron árabe, como dicen los rabinos. No, es que se escribió en árabe, en arameo, es que la lengua antigua semita, es que allá en griego. No, señores, no. Ellos hablaron hebreo. Nuestro maestro viene de la casa real, de la familia de David. Como dice la escritura, vamos a leer un texto de Lucas. Vamos a leer un texto de Lucas. ¿Qué nos dice allí en el 2.11? En el 2.11 dice, como dice esta escritura, dice, como dice esta escritura. Entonces quiero decir claro, que Mateo no es un midrash, Señor, porque la palabra midrash es una vocación escrita de una autenticidad. O sea, para hacer un midrash primero debe haber una maestría. Entonces Mateo no es un midrash, Mateo es un escrito real. No es un midrash, porque entonces necesitaríamos hacer otro Mateo, y lo que dice Mateo lo vamos a comentar, sería un midrash. Pero este no es un midrash, porque Mateo lo habló tal como está en su libro. Y Mateo no era una iglesia, no era el Papa, no era Roma, no era el cristianismo, no era el bautista, no era un adventista, no era un testigo. Mateo es de la tribu de Leví, es uno de la tribu de Aarón, unos vienen de la tribu de Judá, unos vienen de la tribu de Netalí. Entonces aquí los libros que hablaron eran hijos de Jacob. No tiene que ver nada con el mundo gentil, porque ellos esperaban a un Moshoch redentor. Ellos nunca conocieron a un Yeshua, no conocieron a un Jesús, sino ellos entendieron el cumplimiento del Padre, que iba a venir de una ventula, y que el Padre se humanó. Por eso que el Padre legalmente no es hijo de José, como se cree en el mundo judío. Nuestro Maestro es el Padre mismo, revelado en la tierra, que se humanó y vivió y estuvo con nosotros en la tierra de Eretz Israel, como se conoce en esta escritura. Muy bien, dice Lucas 2.11. Vamos a leer el 8. Y había pastores en aquellas regiones, posando en campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí, doy buenas nuevas del gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Redentor, el Mesías Señor. Aquí dice Lucas, voy a leer. Pero el Maaj le dijo mensajero: no temáis vosotros, he aquí yo os doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo del Señor. Os ha nacido en la ciudad de David un Redentor, que es el Moshoch, Mesías, el Señor. Así que, señores, pueblo de Israel, el concilio de Jerusalén, no estamos contra ustedes, contra nadie. Pero el Jesús y el Yeshua que usted ha escuchado en el mundo gentil nunca se llamó así. También queremos decir que hay otro Mashiach, va a venir. Según el concilio de Jerusalén, no lo hay, señores. No lo hay. Entonces quiero dejar claro, ¿cuál es la prueba que no va a haber otro Mashiach que va a venir? La prueba es el becerro bermejo, sea la vaca roja, o el toro bermejo, o el toro rojo. 1.
es una prueba que no hay otro Mashiach va a venir. 2. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es una figura final que no habrá otro Mashiach que te va a salvar. 3. El sumo sacerdote. 4. El anti-Mashiach o el Mesías falso. Estas 4 cosas identifican que no habrá un Mesías que le va a salvar a Israel, porque el Mesías Redentor vino hace 2000 años atrás. Así que muchas gracias, Sholomé, bendición, que esperamos que Israel reconozca su Moshiach y lo debe creer los libros que escribió nuestro amado Mateo, nuestro amado Juan, nuestro amado Lucas, nuestro amado Marcos. Estos 4 sefer es el derecho legal para vida eterna junto con el Tanaj. Porque yo no estoy contra el Tanaj, porque las fiestas están en el Tanaj, y es que hay que guardar el día de reposo séptimo, que es jueves. Bendición, Sholomé, a todo el mundo. Amén.